Pasaron 4 días de dura competencia para que la expedición guaraní se aproxime a la recta final. Los equipos de las categorías de 650 y 250 kilómetros pasaron por duras pruebas, tanto en canotaje, senderismo, atletismo y ciclismo durante los días de competencia. Todos los equipos partieron el pasado lunes desde el Jad y Golf Club rumbo al interior del país para emprender la travesía. Después de 86 horas y 51 minutos de exigentes desafíos, el equipo británico Terrex Team ganó la expedición, llegando nuevamente al Jad y Golf Club, zona de meta cerca de la medianoche del jueves. El equipo ganador estuvo compuesto por la brasileña Camila Nicolau, el norteamericano Jari Kirland y el brasileño Guilherme Pal. Su capitán, Nick Gracie, de 43 años, conoce de logros a nivel mundial como el que obtuvo en 2009, además de lo obtenido entre 2014 y 2015 en Europa. Sí, los equipos han tenido muchos problemas, sobre todo en las noches, en las secciones de trekking, pero creo que al mismo tiempo ha sido una carrera bonita. Hemos pasado por lugares increíbles, lugares maravillosos de Paraguay. Y yo creo que es con lo que se van a quedar los corredores, ¿no? Están sufriendo mucho, están peleando muchísimo, se están comportando como auténticos guerreros. La ceremonia de premiación se llevará a cabo esta noche, donde los mejores clasificados se alzarán con dinero en efectivo, además de galardones de reconocimiento.